Amén, gloria a Dios, aleluya. Estoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues estoy dejando el lugar con la palabra de Dios, aleluya. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Así como está de pie, vamos a orar, hermanos. Dios bendiga a cada uno de nosotros, amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos visitan, a aquellos que llegaron, amén. Atento, Padre, en el nombre precioso de Jesús. En esta hora, mi Dios amado, venimos a honrarle, a exaltarle, a darle toda la gloria, todo el poder, todo el honor a usted, mi Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, diga al Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida, bienvenido seas a este lugar, en el nombre de Jesucristo. El pueblo dice amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Hoy vamos a hablar, aleluya, gloria a Dios, amén. El Cordero de Dios, amén. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. El tema es el Verbo hecho carne. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Algo muy bonito que Juana hablaba y decía. Dice la palabra de Dios, libro de San Juan, capítulo 1, versículo del 1, aleluya, gloria a Dios. Todo lo que es, aleluya, al 49, todo el capítulo 1 vamos a estar leyendo, amén. Mira la palabra de Dios, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio, hermanos, algo muy importante, dice que ahí estaba Jesús, él era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea que estaba, amén. Y el Verbo era Dios. ¿Por qué era Dios, hermano? Porque el Padre y Él es uno. Jesús lo decía, mi Padre mora, está en mí, yo y Él uno somos. Por eso el Verbo era Dios. Y no nomás era, es Dios, amén. Dice versículo 2, este era en el principio con Dios. En el principio, ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira, gloria a Dios, hermano. Por esto Dios hizo todas las cosas para Jesús, amén. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se da cuenta que Jesús es la luz del mundo. Se da cuenta que en Él hay esperanza, hay amor y hay vida eterna. Por eso en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso, hermanos, Dios es luz. La misma palabra dice, amén. Y dice uno de los versículos que Él también mora, está en la oscuridad. Mire, gloria a Dios, hermano. Le voy a hablar en literal y espiritualmente. En este mundo nosotros vemos a los colores. Usted va allá, ve el cielo, ve el hermano. Si al caso alguna persona que está enferma de la vista, de algunas células y todo, ve todo de un solo color gris. Pero la mayoría de la gente vemos a la gente a sus colores resplandecientes. Pero en la vida espiritual, hermano, en la vida, vamos a decirlo, verdadera, porque esa es una vida eterna, la vida verdadera. Amén. No hay luz. Están en tinieblas todos. Solamente la luz de Dios resplandece. Aquel que tiene la luz en Cristo mora, hermano, tiene la vida eterna, tiene a Jesucristo, hermano. Todo lo ve, es algo tan sobrenatural que usted cuando, aleluya, ojalá y Dios quiera, estos son testimonios que han personas pasado de la vida a muerte, cuando mueren dicen que todo es oscuro, nada se puede ver, vienen los demonios por la gente, pero aquellas personas que aceptaron, se arrepintieron, hermano, vienen los ángeles y se los lleva, amén, y no pueden los demonios tocar a esas personas. Mira, gloria a Dios, por eso dice que Él era en el principio con Dios, o sea que Dios estaba, hermanos, Jesucristo estaba con Dios, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira, gloria a Dios, cuando uno está en pecado, hermanos, cuando uno está en la oscuridad, tocamos fondo, y lo primero que clamamos, nos acordamos de Dios, y ahí donde hay oscuridad se hace la luz. Amén. Viene la salvación y la vida eterna, viene la misericordia. Dice el versículo 6, y hubo un hombre enviado de Dios, en el cual se llamaba Juan. Había una persona enviada de parte de Dios, hermano. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él daba testimonio de la luz, daba testimonio de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. Por eso Juan bautizaba el arrepentimiento. Amén. Pero también les decía que tenían que aceptar y creer en aquel que iba a venir. Amén. El Cristo, el Mesías. Amén. El Salvador del mundo. Versículo 8 dice, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, como el Salvador en ese tiempo. Incluso su misma familia, porque a veces también los vecinos, la gente que lo conocía, es el hijo del carpintero, hijo de María. Amén. Incluso había uno que dice, ¿acaso saldrá algo bueno de ese? Ahorita lo vamos a ver conforme la palabra. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel, hermanos, hasta la fecha, uno que otro, a los judíos, hermano, uno que otro ha aceptado a Cristo, pero no todos. Ellos traían esa heredad de vida eterna, esa salvación, esa promesa para ellos, pero por causa de que rechazaron, los gentiles, hermano, alcanzaron salvación. Nosotros en ese tiempo, y en este tiempo aún, alcanzamos salvación. Pero mira, gloria a Dios, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso usted tiene que creer, hermano, en el nombre, que es sobre todo nombre, en Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea hijo de Dios tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. No necesita hacer obras para ser salvo. Necesita creerle. Necesita, aleluya, hacer también la voluntad. Amén. Porque también se llama obediencia. No nomás ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso somos hijos de Dios. Por eso tenemos que andar rectamente, vivir rectamente en santidad, en obediencia, para que seamos hijos de Dios. Amén. Tenemos que ser santificados, amén, purificados, amén. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo. O sea que él vino, hermanos, a través, aleluya, gloria a Dios, de una sierva que fue bienaventurada, María, que Dios fue un instrumento nada más. No fue la madre, vamos a decirlo, porque Dios no tiene madre, Dios, es el Padre, amén. Pero Jesús, hermano, en forma terrenal tuvo su madre María. Pero a través de ella, hermano, aleluya, fue engendrada, fue hecha, aleluya, fue hecho, amén. María nada más fue un instrumento. Muchos la honran, muchos la veneran, pero no, al que hay que venerar, al que hay que creer es a Jesucristo. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dicen los apóstoles, dice Juan. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad, porque hermanos, a eso vino Jesucristo, a darnos vida eterna y salvación. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. ¿Se da cuenta? Aquel que iba a venir, hermanos, estuvo y está y es antes que yo. Él es el más importante, decía Juan. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús hablaba siempre del Padre, hermano, hermana. Siempre hablaba ¿de quién? De Dios, de su Padre, mi Padre. Siempre decía. Por eso Juan, hermanos, daba testimonio, Juan el Bautista. Vamos, aleluya, a continuar en el versículo del 19 al 28. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Mandaron a preguntarle a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. ¿Se da cuenta? Él fue el mensajero de parte de Dios, hermano. Amén. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Mira, gloria a Dios. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y cuando dice eres tú el profeta, o sea, el que ha de venir, el Salvador, no se está refiriendo eres tú profeta, porque Juan era profeta. ¿Eres tú aquel profeta? ¿Eres aquel profeta? ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Por eso él le dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el profeta. Yo no, dice, no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mira lo que dice Juan el Bautista, hermano. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Mira, gloria a Dios. Dijo: yo soy uno que clama en el desierto, hermanos. Ese uno tenemos que ser cada uno de nosotros. Clamar, hermanos, aleluya, dar testimonio de la gloria del poder de Dios, amén. Compartir el evangelio. Amén. Por eso usted tiene que conocer, hermano, Él es el Cordero de Dios, es el Verbo. Amén. Dijo: yo no soy, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros tenemos que hablarle a la gente, a nuestra familia, a aquellos que, aleluya, nos hacen la guerra: arrepiéntete, busca de Dios, amén. Cristo ya viene pronto, amén. No te pierdas. Hay una vida eterna, hermanos, hay una condenación, pero hay una eternidad, amén, al lado de Jesús, al lado de Dios, amén, vida eterna. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquella gente religiosa, hermanos, aquella gente legalista había ido a preguntarle a Juan el Bautista. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahí sí ya fueron con la palabra directamente a Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está quien vosotros no conocéis. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, bautizaba en el nombre de Jesucristo, porque no le habían conocido, no le habían aceptado. Amén. Y esto a muchos, hermanos, no les agrada que le digan la verdad. Ciertamente los apóstoles, hermanos, los discípulos de Jesús bautizaban. Pero, hermanos, bautizaba a Jesús. No literal, espiritualmente, cuando, aleluya, le aceptas, hermano, Él te bautiza con las arras del Espíritu Santo. Amén. Eres lleno de la presencia, de la gloria de Dios, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Todo conforme la palabra de Dios. Literalmente, hermanos, no bautizó Jesús, pero espiritualmente te bautiza, amén, te santifica, te libera. Mira, versículo 27, 26 nuevamente se lo leo. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del cazado. Nosotros no somos ninguno, nadie es digno, hermanos, pero por su gracia, hermanos, aleluya, santo es el Señor, por su misericordia, por su grande amor, hermanos.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y mire, gloria a Dios, hermano. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, es el Verbo, es el Hijo de Dios, es el Dios mismo, amén, que se hizo carne y vino al mundo. Aleluya, gloria a Dios, a dar la vida por todos vosotros, amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, gloria a Dios, se alegró tanto su corazón. He aquí el Cordero de Dios, porque ya Dios le había dado a aquel que veas venir, dice. Él es el que quitará el pecado del mundo, amén. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él trae la salvación y vida eterna. Jesús, hermano, vino aleluya, a Juan el Bautista. Y mira lo que dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede quitar el pecado, hermanos, más que Jesucristo. Este es aquel de quien yo decía o dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esa es la persona, ese es el Mesías, ese es el Salvador que yo les hablaba. Yo los bautizo en el arrepentimiento, pero tienen que aceptar a aquel que viene para salvación. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Así se los digo de mi forma de hablar, lenguaje natural. Mira, el versículo 31 dice, y yo no le conocía más que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y está hablando del Espíritu Santo que venía en forma corporal. Así lo conocemos nosotros, en forma corporal. Vamos a hablar en literal. Pero no, hermanos, eso nada más es en forma, aleluya, gloria a Dios. Pero Él se manifiesta como un joven, como un niño, hermanos. Amén, muy sensible. Yo que más quisiera verlo, sí lo he escuchado y sí, el Señor me inspira, me habla, incluso me revela. Pero yo quisiera tener una relación más íntimamente. Tengo que consagrarme, tengo que renunciar a todas las cosas, hermano, para que yo ande en santidad, en obediencia, amén. Pero mira el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién? El Padre, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? ¿Y quién dio esa palabra? ¿Quién dijo? El Padre. Se lo dijo a Juan, aquel que veas descender el Espíritu y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Toda aquella persona que se arrepiente y se acepta a Cristo, Jesucristo lo bautiza en Espíritu Santo y fuego, hermanos. A veces lo libera de las cargas, a veces lo sana, aleluya. Le da al hablar, ese don de hablar lenguas, amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira, por eso Juan el Bautista daba testimonio de Jesucristo, hermanos. Hablaba de Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito de los primeros discípulos en ese tiempo. Dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Se da cuenta que Juan tenía discípulos? Y mirando a Jesús que andaba por allí, él le dijo a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando él les dijo, él es el Mesías, él es el Salvador, él es el Redentor. Mira, los discípulos nomás quedaron mirando a Juan, han de haber bajado la cabeza y siguieron a Jesús, porque él era el Salvador. Él es el Salvador del mundo, amén. El Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado. Y se fueron con Jesús. Y viendo Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era tarde, noche. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Era uno de ellos, Andrés, hermano. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús.
Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. De la palabra piedra en arameo, de la palabra piedra en griego. Pero no es la piedra angular, hermanos. Amén. Eso es Jesucristo, amén. La roca viva es Jesucristo. Sobre esta piedra vas a edificar, dice el Señor, iglesia. Estaba hablando del evangelio, de la doctrina, amén. Dice Jesús, llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así a veces nos va a encontrar el Señor, hermano, en nuestro caminar, nuestro andar, y te va a decir, sígueme. Tú no tienes que voltear atrás ni a los lados, tienes que obedecer. Amén. No tienes que cuestionar, no tienes que, aleluya, Señor, deja que entierren a mis muertos, deja que, el Señor te va a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Así te dice Dios, hermano. Sígueme. Si realmente quieres buscar de Dios, tienes que renunciar a todas las cosas del mundo, a tradiciones, costumbres. Por eso Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice que Jesús al ir a Galilea llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley. Por eso toda la ley hablaba de Jesucristo. Y dice, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Dice, algo bueno, algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Mira, gloria a Dios, una persona, hermanos, que tenía mucha sabiduría, que era una persona tal vez religiosa, legalista, no sé, pero sí conocía la ley, sí conocía, hermanos. Y mira, gloria a Dios, hermano. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ve y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercó, pero ya Natanael tenía una experiencia, hermanos, porque él oraba, amén, él hacía ese tipo de aleluya, gloria a Dios, de reverencia a Dios, hermano. Y mira, ahorita vamos a ver, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Mira, que era una persona de linaje, era de Israel, israelita, en que no hay engaño, dice. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Él estaba debajo de una higuera, hermanos, haciendo tal vez un ritual, tal vez haciendo una reverencia, pero él estaba orando con Dios. Y vio algo sobrenatural, hermano, en esa higuera. Se manifestó la presencia de Dios, mira, gloria a Dios. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque Jesús ya le dijo, antes que Él te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Se da cuenta? Antes que tú vinieras, hermano, el Señor ya te había visto, ya te había conocido, ya te había apartado para su gloria. Mira, gloria a Dios. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermano, Dios nos ha mostrado su gloria. Dios nos ha mostrado, aleluya, la vida eterna, la salvación, hermano. Pero grandes cosas vamos a ver. Grandes cosas se van a manifestar en nuestra vida. Siempre y cuando tú le creas, le busques, hagas, hermano, conforme su voluntad. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta, hermanos? Que hay una puerta, hay una escalera, hermanos, aleluya, gloria a Dios. En la vida de Jesús, hermano, cuando Él estaba en la tierra, los ángeles subían y bajaban, servían a Jesús, hermano. Siempre el Padre estaba al lado de Jesús, hermano. Amén. Y mira, gloria a Dios, hermano, en eso se demostró el grande amor de Dios. Vamos a leer, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 3. Usted tiene que nacer de nuevo, hermanos. San Juan 3, del versículo 1, aleluya, gloria a Dios, al 21.
Ahí vamos a hablar de una persona que conocía las leyes, una persona que era un poquito religiosa. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aún dentro de aquella persona religiosa, hermano, había una persona, Nicodemo, que creía y confiaba en Jesús, hermano. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Se da cuenta? Lo reconoció como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Dios quiere que tú, hermano, hermana, nazcas de nuevo. Tiene que nacer un nuevo renacimiento. Usted vino de la madre, pero tiene que nacer en el Espíritu, aleluya, gloria a Dios. Nacer en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice: ¿cómo voy a nacer? Imagínense, literal, pero Jesús iba más allá, hermano, a profundidad. Respondiendo Jesús le dijo, hermano: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene, aleluya, gloria a Dios, hermano, nacer de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que tener una comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén. Tiene que santificarte, tiene que consagrarte, tiene que ser obediente. Amén. Tiene que ser humilde de corazón. Tener ese amor, aleluya, gloria a Dios, no nada más por Dios, sino por la humanidad, por los demás. Amar a sus enemigos. Amén. Que Dios le forme el carácter, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén. Por eso usted tiene que nacer de agua, de la palabra viva, amén. Que tenga la palabra la viva, aleluya, se sumerja en las profundidades del Espíritu Santo para que tenga esa relación de lo sobrenatural, entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, hermano, aleluya, gloria a Dios. Estoy hablando de lo espiritual, Usted va a caminar, hermano, lleno de la presencia. La gente va a ser liberada, sanada, sin tocarlos. Con solo el mismo Dios le va a revelar, le va a decir lo que tiene que hablar, lo que tiene que decir, amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Mucha gente se maravilla porque los demonios se sujetan, porque echan fuera demonios, esto, aquello, hermano. Jesús dijo: no te maravilles. Maravíllate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si realmente estás haciendo lo recto, si realmente, aleluya, gloria a Dios, estás aplicando los mandamientos, se los estás poniendo por obra, hermano, aleluya. Si estás siendo obediente, vas a tener vida eterna. Amén. Por eso dijo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿Se da cuenta que el viento, hermano? Usted pone su dedo y dice: viene el viento de ahí, ¿a qué lado? No es cierto. Sopla de donde quiere. A veces rebota el viento usted. Allá en la casa de mi suegra, en la casa de mi madre, hay una pared grande. Pega el aire, hermanos, y regresa y se siente fresco. Y tú vas a decir: viene de... No, rebotó. El viento sopla de donde quiera, hermano. Y oyes su sonido, porque trae sonido a veces las hojas en los árboles. Amén. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hermano, a donde Dios nos lleve y lo que Dios quiera. ¿Por qué no tienes una iglesia grande, hermano? No necesito una iglesia grande. Necesito nacer de nuevo, necesito estar en una comunión con Dios. Dios, tráeme almas. Una nada más, no te pido más. Llegó uno, llegó otro, y ahorita ya llegó nuestro hermano Ángel Romana, le damos la bienvenida. Amén. Dios lo bendiga. Así le dijo el Señor a Nicodemo. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué es? Vamos a decirlo de esta forma: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? A veces tenemos mucho conocimiento, hermanos, pero no tenemos la revelación. Yo hasta la fecha, hermano, digo que ya lo he alcanzado. Me falta mucho camino. Entre más conozco, menos, hermano. Y más, me hago más humilde. Amén. Pero no me hago incrédulo a algunas cosas, hermano. No es que sea incrédulo, dudo. Le pregunto a Dios, ¿y qué quiere Dios? Que seamos obedientes.
¿Qué quiere Dios? Que nos santifiquemos. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que demos un buen testimonio. Amén. Porque a través de nuestro testimonio, hermano, no es así. Yo lo conozco. Van a ser alcanzados todos los demás. Yo quiero ser como Él. Me acuerdo allá en el hospital militar de Tuxpan. Empecé a compartir, hermano, la misma presencia fluía y un siervo decía, yo quiero. Gloria a Dios. Decía, yo quiero ser como usted. No, hermano, usted tiene que ser como Cristo. Amén. Nosotros somos el reflejo. Y mira, aceptó a Cristo, hermano. Gloria a la presencia de Dios. Digo, Dios va a usar tu vida. Dios te va a preparar, te va a dar un ministerio, te va a dar dones. Pero no te maravilles. Eres tu maestro, le dijo Jesucristo de Israel, y no sabes esto. De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Hay mucha gente que le puedes decir algo y no creo, porque no lo han vivido. Les he estado hablando de la profecía de los profetas, pero no todos, hermano, eran profetas. Algunos reyes tenían dones. Amén. Salomón tenía el don de profecía. No era que profeta. Yo le llamo profeta porque profetizaba, pero no era profeta. Amén. Muchos son usados por dones. Son dones espirituales. De dones espirituales. Ocasionalmente los usa Dios. Amén. Y un profeta es que todo el tiempo, hermano, está consagrado, tiene ministerio. Es algo, hermanos. Ahí vienen los grandes profetas y los menores. Amén. Andaban ensaldeados en obediencia. ¿Por qué el rey Saúl, que era profeta, también no está dentro? Tenía el don profético, pero se descuidó. La vanagloria, el ego, el orgullo, la avaricia, el poder, la desobediencia sobre todo, como espíritu de adivinación, la obstinación. Mira, gloria a Dios, hermano. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Y este quién es? Jesucristo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Mira, en ese tiempo, hermanos, había muchas picaduras de serpientes. Y el Señor le dijo, haz un estandarte, haz una serpiente. Todo aquel que se ha picado, mira hacia arriba y vea y va a ser sanado. Así era. Pero la gente empezó a adorar. La gente idolatrando, como dice la sierva, dice la palabra. Se idolatró. ¿Saben qué es lo que Dios le estaba enseñando a la gente? Obediencia, nada más obedezcan. El diezmo y la ofrenda, hermanos. ¿Cree que Dios le interesa? Dios es el dueño de tu vida. ¿Cree que le interesa? Dios quiere que seas obediente, que te desprendas, que no te duela, que tengas esa abundancia, ese amor, que no entre la avaricia a tu vida, la escasez, la duda. Entonces usted tiene que creer en Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Dice Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso Él entregó su vida, para que ascendiera. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Dios no quiere que, hermano, ¿de qué le sirve la muerte del impío, del pecador? Dios quiere que todos se arrepientan. Amén. Me decía un siervo, mañana llevo a mi sobrino. Sí, ahí voy a estar temprano, yo le di las coordenadas, todo. Pero a veces queremos bendiciones, hermanos, pero no queremos obediencia, no queremos compromiso. Quieren nada más ser sanos y prosperados, hermanos, pero no quieren seguir a Cristo. Por eso lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, ahí viene también este tema muy importante del amor tan grande de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Del versículo San Juan 3, del versículo 16 al 21. Con esto voy a concluir. Él es el Cordero de Dios, hermano. Él es el Verbo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios quiere, hermano.
que le creas a Jesús, que te arrodilles, que seas obediente a Él, hermano, que no te vayas por la idolatría, no adores ídolos, que no te hagas ídolos, imágenes, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. Amén, porque Dios es el único Dios celoso, el único que te va a salvar. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Se da cuenta que Jesús no vino a condenarlos, hermano. Pero la misma palabra dice, la palabra os juzgará el día postrero tus hechos. No porque hiciste, hermano, algo bueno, te van a pagar mal, o hiciste algo malo, te van a dar algo bueno. Es que yo creo en Jesús y me voy a ir al cielo. No. Me arrepentí, acepté a Cristo y empecé a caminar en obediencia, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, ¿se da cuenta? En el que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿se da cuenta? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la gente no quiere venir a la luz, al camino. ¿Por qué? Porque andan en lo malo, hacen cosas. Hay doctrinas, hermano, que hasta tienen 2, 3 mujeres. Y algunas personas se dan cuenta y mejor se salen y dicen, no, mira, si la palabra de Dios dice que deben de tener una sola mujer. Amén. Y mira, hermano, todo está saliendo a la luz. Por eso dice la Gran Babilonia, o sea que la católica, esa religión, los romanos, vamos a decirlo, de Roma, todo eso se va a venir abajo, hermanos. Van a empezar a conocer al Señor. Nadie le va a enseñar. El mismo Dios les va a enseñar. Amén. Y ya hemos visto, hermanos, personas católicas, personas de los testigos de Jehová, personas de otras, ateos, que han aceptado a Cristo, que han tenido un encuentro con Dios, hermano, han venido a la luz, a la salvación y vida eterna. Por eso aquel que viene a Jesús, Dios no les echa fuera. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Mira, gloria a Dios, hermano. Santo es el Señor. Por eso Jesús es el Verbo, es la luz del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ellas. Por eso Juan, hermano, estaba testimonio, amén, del Verbo hecho carne, amén. Por eso les habló, aquel que veas venir aquel, aleluya, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Póngase de pie, hermanos. Yo le pregunto a todos, si alguno no ha aceptado a Cristo, yo ahorita los invito a que pasen al frente, para que acepten a Cristo como su único Salvador. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a las naciones, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.